continuamos este día jueves 12 de octubre informando y además analizando sobre diferentes temáticas que de alguna u otra manera nos afectan a todos como sociedad. Así es. Oye, nosotros seguimos. Quiero saludar a la gente que nos está escribiendo en nuestro WhatsApp. Hay gente que ha conectado con nosotros. Muchísimas gracias. Ya vamos a estar respondiendo. Dice, hola, saludos, los mejores del mundo, de parte de Canito desde la comuna de Maipú. Mira. Un besito. Y además quería saludar, aprovechar antes de entrar en la entrevista de lleno a Rolls, que está viendo el matinal. Sí, nos mandó una fotito, así que le mandamos mucho cariño. Ay, un cariño. Tenemos que hablar ahora sobre un tema que es súper importante y de pronto que genera mucha discusión. Mucho que están a favor, que en contra. De pronto dicen, chuta, ¿esto realmente se puede dar o no se puede dar? Será una buena idea, se entiende el temor, pero igualmente es una temática que tenemos que abordar en familia, ¿cierto? Así que vamos a ampliar este debate en el fondo y este desarrollo junto a la directora de Juntos por la Reinserción, Bernardita Fres. Bienvenida a tu Conexión Matinal. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, ¿y ustedes? Bien, Bernardita, muchas gracias por venir y por tomarte, digamos, el tiempo para conversar sobre un tema, bueno, que es una labor que ustedes están haciendo hace mucho tiempo, pero es un tema de discusión. Imagino que se han generado discusiones respecto a este tema en particular, la reinserción, ¿no? Laboral. ¿Cómo comienza, cómo nace estas ganas de querer ayudar, digamos? Lo que pasa es que hay todas las personas que tienen antecedentes penales, hay todo un historial por detrás. De hecho, yo ando aquí con mis cifras aquí para contarles y para, obviamente, a las personas que están en la casa. 9 de 10 personas de la población penal proviene del quintil más pobre del país. 25% tiene o tuvo algún miembro de su núcleo familiar en prisión. Por lo tanto, hay una identidad que viene de la familia. 9 de 10 no ha completado la escolaridad, o sea, no hay educación en este tipo de personas. 47% inicia su carrera delictiva a los 13 años. Un 43% pasó por un centro del Sename antes de ser parte de la población penal adulta. Un 66% comete un delito para llevar dinero al hogar o para tener cosas que le gustan. O sea, no necesariamente comete el delito de alta connotación social, que era lo que estábamos conversando antes, ¿cierto? Okay. 70% rompe lazos afectivos o de amistad con personas significativas mientras están en prisión. Por lo tanto, una vez que salen en libertad, no tienen ese vínculo de amistad, de familia en el fondo que te tiene que acoger en esta transición. Imagínense estar, independiente del delito, imagínense estar 3, 5 años dentro de la cárcel, salir y te encontráis con otro país, con otra ciudad, con otra manera de comunicarnos, por ejemplo, con otro Transantiago, por así decirlo, con otra forma de movilizarse. Claro. Entonces es difícil poder entrar de nuevo a la sociedad. Y la cifra más impactante para nuestro juicio es que 1 de 2 reincide una vez que termina su sanción. Eso quiere decir que entra a la cárcel, cumple la condena, sale en libertad y por X motivo vuelve a ingresar. Y obviamente el 100% cuenta con antecedentes penales, lo que le impide conseguir un trabajo estable para poder subsistir. Entonces, obviamente, salen, buscan una oportunidad, nadie se las entrega y vuelven a delinquir. Entonces, se da este círculo vicioso y todos, obviamente, como personas también estamos enojados con las personas que delinquen, ¿cierto? Pero también hay que tratar de mirar este problema desde otro punto de vista y decir, pucha, ¿qué oportunidades también le estamos dando como sociedad, como chilenos a estas personas? Creo que hay casos y casos, como tú dices bien, Bernardita, ¿cierto? Dependiendo del delito, igualmente hay personas que esto viene acompañado quizás de una afectación psicológica, o sea, hay todo un tema que analizar, pero evidentemente si esto es una reinserción continua, una y otra vez, o sea, nos tenemos que cuestionar como sociedad qué tanto estamos verdaderamente preocupándonos para que las cárceles de nuestro país también ya no exista esta sobrepoblación que el día de hoy se encuentra vigente, ¿cierto? Desde ese punto de vista, ¿cómo ha sido para ustedes llevar a cabo este proyecto que es difícil y que me imagino que también no es solamente gracias a Juntos por la Reinserción, sino que para un montón de organizaciones que también están colaborando para que esto en nuestro país cambie? De todas maneras, y muy buena pregunta, porque esto se viene gestando hace mucho tiempo. O sea, el proyecto partió desde el año 2018 y trabaja en conjunto, trabajamos con el Ministerio de Justicia, con Gendarmería, con el 3xI, con la CPC, también con la Comunidad de Organizaciones Solidarias, y hemos creado una red de colaboración. De hecho, ese es nuestro propósito, crear una red de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros actores de la sociedad y que promueva esta red la disminución de la reincidencia.
Actualmente, de hecho, somos 30 organizaciones, 30 fundaciones, corporaciones y empresas que trabajan por la reinserción todos los días y bueno, ahí tratamos todos los días de poder entregar nuestro granito de arena buscando, por ejemplo, una oportunidad laboral en una empresa o viniendo a visibilizar la causa y que las personas, cualquier persona que escuche esto pueda decir, ya, hay otro punto de vista. No todo es desde lo punitivo y decir, oye, me robaron el celular en la calle, a la cárcel. No, y también entendemos que el tema siempre en cuestión y en conversación siempre es el hacinamiento o la violencia, los delitos, pero no hablamos de esta otra parte, desde el otro punto de vista, desde la reinserción. Y por eso, de hecho, estamos impulsando un proceso participativo que se llama Hablemos de Reinserción, que tiene como objetivo que las personas puedan mirar la reinserción, reflexionar sobre cómo cada uno desde su lugar en la sociedad puede aportar a la reinserción. Porque yo como persona, ustedes en el fondo podemos aportar si tenemos una empresa dando un cupo laboral o si es que yo soy, no sé, por ejemplo, contadora y puedo entregar una hora de mi semana a una fundación a ayudarla con sus procesos contables. Como hay muchas formas de apoyar a la reinserción. Y el último objetivo tiene que ver con instalar un Día Nacional Oficial de la Reinserción Social en Chile, y así en el fondo habría cabida que año a año las personas puedan reflexionar y conversar sobre reinserción. Bernardita, bueno, luego de este trabajo de años, ¿no? Tú te has encontrado quizás con empresas, con fundaciones, con personas que están optando a esta reinserción laboral, ¿verdad? Y en todo este año tú puedes dar fe de que esta reinserción social funciona, ¿existe, esto sucede o estamos muy cerrados todavía en ese tema? Sucede, pero a muy baja escala. Ya sucede también porque no hay una política pública, una política de Estado que sustente esto. Entonces las fundaciones tienen que salir a buscar los recursos de manera independiente. De manera independiente, en el fondo haciendo colecta, buscando socios, etcétera. Entonces eso dificulta. De hecho, hay un acercamiento a política pública que es el proyecto MASR, que está instalado en el Ministerio de Justicia y esto tuvo una gran innovación, pero bueno, lamentablemente con la pandemia, con el estallido social, las cosas se van desinflando y cuando no hay buenos resultados, lamentablemente no se puede quedar instalado. Claro. Pero ahí también el objetivo de este proceso participativo es poder visibilizar la reinserción y levantar la importancia que tiene de que todos hablemos de reinserción y que sea una política pública de Estado real. Pero sí hay casos de éxito, por supuesto. Por supuesto, hay muchísimos casos de éxito. Nosotros mismos, porque nosotros tenemos una bolsa laboral, nosotros hacemos seguimiento de estas personas. Hay muchos casos, hay más de 100 empresas que colaboran, que no lo hacen público para no generar problemas y todo, pero hay muchas empresas y tenemos muchísimos casos. O sea, hemos conseguido más de 400 cupos laborales. Ahora, obviamente que la tasa de éxito tampoco es tan alta. Podríamos decir que la mayoría de las fundaciones tiene una tasa de éxito superior al 50%, que también es una cifra significativa. Sí, claro que sí. O sea, dado el tema. Que eso vaya en aumento, o sea, es un primer corte, digámoslo así, de un proyecto que además se ha formulado gracias a la organización de diferentes entidades particulares, digamos, no es algo que desde el Estado se está impulsando, así que se entiende que quizá en ese sentido las cifras estén así, pero también algo que me preocupa es con respecto a la educación, porque solamente un 7,8% de las personas, digamos, que se encuentran en este tipo de situaciones completan la educación, digamos, media. En ese sentido, ¿será eso una de las principales también desmotivaciones y que hacen que encuentren que caer en algún delito sea un poco más fácil para subsistir? ¿Será eso una de las brechas que efectivamente tenemos que hacernos cargo? De todas maneras, o sea, como les decía en las cifras, hay muchísimas brechas. O sea, sin duda la educación es lo más importante, pero también, por ejemplo, que tengan una identidad en el fondo, que las familias también, por ejemplo, ¿cómo yo espero que un niño que tiene a su papá en la cárcel y que la mamá va todos los miércoles porque son los días de visita con el niño al recinto penitenciario, este niño normaliza esta situación? Entonces, y mi abuelo también, y mi tío también, y mi primo también mucho narcotráfico,
en menor escala obviamente, pero es narcotráfico al fin y al cabo. Entonces, con todos estos factores, lamentablemente la tasa de éxito disminuye, las probabilidades de éxito disminuyen. La educación, sin duda, la identidad familiar, en el fondo todas estas condiciones de vulnerabilidad que podríamos decir de hecho que son las personas en condiciones de máxima vulnerabilidad si hacemos una comparación con todo el resto de los públicos. Bernardita, ¿qué sucede con el acompañamiento quizás psicológico de una persona que cometió un delito, que fue encarcelado, ¿no?, para cumplir su condena, la cumple, ¿cierto?, pagó el delito que hizo, ¿no?, y luego al salir, entendiendo esto de que nos encontramos con otro Chile, con otra ciudad, ¿no?, con otra región, distintas maneras de hablar, quizás la familia ya no le habla, se le están cerrando muchas puertas y ustedes los quieren apoyar, ¿cierto?, encontrar un cupo, ¿verdad?, pero se toma también ese tipo de cosas, el tema de la salud mental finalmente, de estas personas que, yo creo que al llegar a un lugar de trabajo, él siente o ella que todos los observan por su condición de ex recluso, o sea, es difícil, no es fácil. Entonces se toma también por ahí una pincelada de ayuda, ahora que estuvimos hablando sobre la salud mental hace unos días atrás. Sí, no, el estigma sin duda es uno de los peores factores. Por otra, voy a partir hablando como desde lo que ofrece Gendarmería, en el fondo institución del Estado. Ellos tienen el sistema postpenitenciario, que bueno, tiene CRS, CAIS, hay muchas siglas, y estas entidades del Estado los acompañan en su proceso de buscar un cupo laboral, ya, y los ayudan con la capacitación. Pero este acompañamiento deja mucho que desear porque en el fondo son muchas las personas que están en este proceso y son pocos los profesionales. Ya. Pero por otra parte, las fundaciones hacen un acompañamiento exhaustivo a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel de fortalecer los vínculos con tu familia, el apresto laboral, que por ejemplo que es algo que uno invisibiliza, o sea, estas personas se han dedicado la mayoría de su vida a delinquir, por lo tanto no saben cómo ir vestido, por ejemplo, cómo enfrentar una entrevista laboral, cómo hablar con un par, cómo trabajar en equipo. Todas esas cosas también las abordan las fundaciones y acompañan con todos estos factores psicosocial, en el fondo emocional, psicológico, apresto laboral y en la búsqueda de una oportunidad laboral. Y hay distintos tiempos, o sea, hay personas que se acompañan desde 6 meses, otras 1 año, otras de por vida. Hay muchas fundaciones que tienen contacto con los usuarios de por vida, porque al final las fundaciones mismas son el vínculo real y significativo que tienen los usuarios. Claro. Entonces tiene que permanecer eso en el tiempo para promover una real reinserción. ¿Hay prioridades sobre otras, entendiendo que igualmente el hecho de delinquir, si lo llevamos solamente a las cifras, claro, se debe a algo, a una falta de... Pero sin lugar a dudas que delinquir ya es terrible, pero hay algunos que son más castigados que otros. Hay algunos que ustedes le dan mayor prioridad, hay algunos en los que ustedes encuentran que hay que tener mayores recursos humanos, etcétera, para lograr que esta persona realmente se reinserte a la sociedad, porque si es por hurto, por ejemplo, uno puede llegar a entenderlo, aunque me imagino que igual encontrar un cupo en alguna empresa debe ser complejo, o sea, nadie quiere verse vulnerable en una situación sabiendo que, digamos, al darle la oportunidad a esta persona estamos colaborando en la reinserción de la sociedad, pero a la vez también nos estamos poniendo un poquito vulnerables al respecto de sufrir algo relacionado con lo que, digamos, su historial. ¿Cómo lo han vivido ustedes desde ese punto de vista o qué cosas han aplicado para que la brecha no sea tan grande desde ahí? Sí, de todas maneras para las empresas les da mucho miedo, en el fondo está este resquemor por insertar y dar una oportunidad a una persona que ha delinquido múltiples veces contra la propiedad, o sea, robo, hurto, etcétera. Y ahí lo importante que es lo que las fundaciones entregan, que es un acompañamiento no solo a la persona, sino al equipo de trabajo y a la empresa misma. ¿Ya? Eso es una de las cosas que es más significativa en todo este proceso, pero que también, como tú decías, requiere más recursos humanos, en el fondo más tiempo. Es duplicar el acompañamiento básicamente, porque es para el usuario y también para la empresa.
eso. Y bueno, lo más difícil sin duda es poder convencer a las empresas que una persona que ha cometido múltiples robos o distintos delitos contra la propiedad, convencerla en el fondo que esta persona, si teniendo un vínculo, teniendo esta oportunidad laboral, teniendo un acompañante, sí va a poder reinsertarse exitosamente. Tiene que ver algo un poquito, Bernardita, sobre el querer, el que la persona que salga, digamos, de la cárcel quiera reinsertarse, o sea, en el sentido de, chuta, cometí un error, ¿cierto? Y necesito de alguna manera vivir bien, digamos, sin tener problemas legales otra vez, digamos. Entonces, pero también pasa de que hay personas que no lo buscan, ¿no? No buscan eso. Eso es una realidad, ¿no? Sí. No es un prejuicio, sino que es una realidad. Hay gente que sí quiere volver a ser una persona, digamos, de bien para la sociedad y otras que no. Sí. Y en ese caso, esta ayuda, este trabajo que hacen ustedes, de alguna manera solo toma a quienes quieren o también buscan a aquellos que se quieren ir por otro lado, pero convencer, ¿cierto?, de reinsertarse, digo, en la sociedad. ¿Cómo lo buscan? Solo a quienes quieren. Quienes quieren, ¿no? En el fondo sí, las fundaciones cuando hacen esa selección de usuarios que van a participar en sus programas, hacen esta selección, reclutamiento en el fondo bien profundo. O sea, la persona tiene que tener ganas, claro, de cambiar su realidad. Y muchas veces que también hay muchas fundaciones que hablan de esto, que realmente no es reinserción, sino que es inserción, porque las personas nunca estuvieron insertadas en la sociedad. Ya. Entonces ahí es cuando uno dice, por ejemplo, cuando tú me preguntabas si es que estas personas quieren realmente reinsertarse, nunca estuvieron insertas, en el fondo, claro, por todo su historial. Puede ser que no sepan qué es, ¿cierto?, estar aportando en la sociedad. Exactamente, y muchas comentan que cuando encuentran un trabajo, cuando tienen esta vida en el fondo más convencional, que es la que tenemos todos, se sienten más libres, se sienten con más dignidad, y eso también los motiva a seguir en esto, porque perfectamente una persona podría decir, oye, pero yo triplico el sueldo que estoy ganando robando. Ajá. Claro, que podría ser quizá un análisis común. Exactamente. Entre las personas, digamos, que ven esto como parte de una normalidad. Bernardita, ¿algún caso, por ejemplo, que tú recuerdes que ha tenido mucho éxito? Me imagino que varios, pero uno en particular que no se te haya ido de la retina, por ejemplo, que podamos compartir aquí. Sí, el año 2019, porque el proyecto lo fundamos el año 2018. Y el año 2019 fueron las primeras contrataciones. Logramos un cupo después de haber ido como 10 veces a la empresa. De hecho era Derco, yo no tenía ningún problema con que diga su nombre. Contrataron a una persona que estaba capacitado en pintura y después le perdimos el rastro con la pandemia, ahí le perdimos el rastro. Y hace poco nos enteramos que esta persona sigue trabajando en Derco, en el mismo taller, y incluso ha acogido a más personas con antecedentes penales. Y ese es como de los casos más que nos da satisfacción a nosotros como proyecto. Qué lindo, linda labor también. Es un tema, lo estábamos hablando en la introducción de la entrevista, que da mucho roce al hablarlo, porque hay gente, una cantidad de gente que dice no hay opción. Hasta aquí no. Si robó, cárcel y para siempre, ¿no? Es como hay una parte de la sociedad, claro, que son muy duros, ¿verdad? Y la otra, por supuesto, que estaba a favor de poder de que estas personas tengan una segunda oportunidad y volver a ser parte de una sociedad, ¿no? En este encuentro de opiniones, ¿cómo les ha ido a ustedes? De pronto se enfrentan con empresas que no quieren, ¿cierto? No, nosotros no damos oportunidad. ¿Pasa eso? ¿Cómo lo abordan? Son temas es un tema que es difícil, de pronto, sí, quizás poco por moralidad, no lo sé, ¿no? Pero hay empresas que podrían negarse. ¿Y ustedes cómo lo pueden abordar? ¿Cómo lo abordaron? Porque han hecho un lindo trabajo también. Sí, es un trabajo muy difícil y bueno, llevamos ya 5 años en esto, entonces con el tiempo igual hemos ido como perfeccionando esa capacidad de poder convencer y mostrar casos de éxito. Otras empresas que invitan a empresas mediante videos que comentan las buenas experiencias.
Y es eso, es sensibilización, es contar las cifras, contar los casos de éxito. También hay una cifra muy impactante que esto lo cuentan, porque nosotros en nuestro directorio también tenemos personas con antecedentes penales que cumplieron largas condenas. O sea, están predicando con el ejemplo, absolutamente. Exacto, ¿no? Y a ellos mismos, ellos son los que le tienen que hacer sentido al proyecto. Claro. Si no le hace sentido a ellos, a nadie, en el Exacto. fondo. Y ellos mismos cuentan. Nosotros, el trabajo, que delinquir en el fondo ellos los consideran como un trabajo, es mínimo robar 2 veces al día. Entonces, si tú en el fondo haces un cálculo de 2 por 5, que son los 5 días a la semana, 10 por las 52 semanas del año, son 520 delitos los que uno estaría evitando si es que ofrece una oportunidad. Entonces, cuando uno habla de esto, las empresas dicen, oye, ya sí, todos tenemos una responsabilidad, yo como empresa, de poder dar una oportunidad a una persona con antecedentes penales. Increíble, ¿eh? Cuando Sí, le pones así el número en la mesa, claro. Es increíble, uno cree que en el fondo es un granito de arena, pero en realidad cuando son, y como les comentaba, el 66% de las personas que están privadas de libertad lo están por delitos contra la propiedad, por lo tanto, es un número altísimo. Claro, no es un grano de arena. No, son cifras, digamos, que están respaldadas por entidades que efectivamente se han dado el tiempo de vivirlo en carne propia. O sea, exacto, qué más cercano a la realidad misma que se vive en la sociedad. Con respecto a eso, Bernardito, también hay muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué no en las cárceles, por ejemplo en Chile, les hacen alguna especie de trabajo que sea en pro a la sociedad? En vez de quizás tenerles ahí 24/7, donde también muchas veces las cárceles son consideradas como universidades del delito. ¿Cómo quizá lo abordan ustedes desde ahí? ¿Han tenido conversaciones para, digamos, lograr ocuparles durante sus jornadas, digamos, en la cárcel? Sí, qué bueno que tocaste esa pregunta, porque en las cárceles, no en todas, pero en las más modernas, hay espacios para trabajo, ya que se llaman los CET, Centro de Estudio y Trabajo. Y en estos espacios, que son galpones enormes, empresas pueden ir a instalarse con sus unidades productivas y contratar a las personas con antecedentes penales, o sea, que están cumpliendo la condena. Claro. Ya, y eso no se visibiliza, nadie lo habla. Nosotros tratamos de invitar a las empresas a que se puedan instalar, pero son pocas las que en el fondo tienen las ganas de que dicen, porque también constituye un esfuerzo. Ir a instalarse como empresa, imagínense, no sé, la Coca-Cola instalando su unidad productiva en Colina 1 es difícil. Pero ahí estás ayudando, es el primer paso en el fondo de poder apoyar a estas personas, y una vez que salgan ya están convencidas de que el trabajo dignifica. Claro. Bernardita, mira, esto es sumamente espontáneo. Hemos invitado toda la mañana a nuestros televidentes que puedan opinar lo que ellos quieran en cualquier momento del programa a través de nuestro WhatsApp. Y tengo aquí una, no sé si es hombre o mujer, no dice el nombre, pero dice: hola, estoy viendo el matinal y siento algo de curiosidad. Dice, si es que ustedes ven el entorno de las personas que se quieren reintegrar. ¿Por qué lo dice? Porque la familia tiene que ver mucho con la crianza, ¿no? Y dice que además los amigos lo llevan por el mal camino, inclusive podrían hasta tentarlo estando ya en libertad y él queriendo o ella saliendo adelante, ¿cierto? Pero tenemos por acá las malas juntas, como se dice por aquí, a buen chileno. Sí. Entonces, si se aborda eso también, de una manera de decir, bueno, esto es tu vida, enfócate en esto y vamos olvidando un poco de los amigotes, ¿no? Tal cual. Que es una opinión de una televidente, o sea, es directo. No, y no solo de los amigos, muchas veces la misma familia. La misma familia, claro. La misma familia. Entonces, sí, hay fundaciones que enfocan sus programas en hacer intervenciones familiares o del entorno de la persona. Perfecto. Ya, pero son pocas, porque en el fondo hay tan poca intervención en lo que se necesita, como el cupo laboral, como en el acompañamiento, que lamentablemente ese es un factor más de 10. De tantos, claro. Entonces, son pocas las fundaciones que lo abordan, pero sí, cada vez más estamos apuntando al entorno. O sea, a medida que se van generando más plazas laborales para las personas, también se va a poder abordar estos temas que son aristas, que son también importantes, ¿no? Exactamente. Y eso habla de un muy buen trabajo coordinado, porque ustedes como que coordinan con Gendarmería, con las fundaciones, ¿verdad? Buscando puestos, buscando lugares para que pueda trabajar. Generalmente, ¿cuáles son las plazas que se están dando? ¿Usualmente es de manufactura o es independiente?
En general la construcción. La construcción, ya. Ahora lamentablemente en el fondo con la recesión que hay menos plazas en la construcción, pero lo más general también es bodega y logística. Ya. Eso es como lo más clásico. Ya. También tenemos hartos cupos en malls, que en el fondo son cupos bien diversos, desde jardinería, aseo, y eso obviamente nosotros apuntamos a que puedan ser trabajos como un poco mejor remunerados para justamente evitar que esta persona diga, oye, no, prefiero delinquir. Haga la comparación respectiva. Claro. O que pueda hacer carrera también, ¿no? Claro, claro. Bernardita, agradecerte tu tiempo, ¿cierto? Esto es parte de una conversación que también le invitamos a ustedes de casa que lo haga. Usted puede ser parte de todo esto. Hablemos de reinserción. Bernardita, cuéntanos cómo también poder ser parte de todo esto a nuestros televidentes. Sí, todas las personas pueden ser parte de este proceso participativo conectándose a www.juntosporlareinserción.cl/hablemos de reinserción. Ya. Y ahí tienen dos formas de participar. De manera individual, respondiendo un formulario que no toma más de 5 minutos. Y si las personas ellas son más motivadas y les resuena esto y quieren cooperar y dar sus opiniones, pueden realizar un encuentro autoconvocado de 4 personas o más. Y en la página web encuentran todo lo que necesitan. En el fondo hay un kit con todos los encuentros paso a paso. Oye, Bernardita, te queremos agradecer tu presencia, que nos cuentes este tema que está interesante, que se pone sobre la mesa, que lo dejamos para que lo conversen en familia también y apoyar, pues, esa es la idea. Muchas gracias, se pasaron ustedes por invitar. A ti, continuamos, Yanka, tremendo tema, ¿cierto? Que usted también le volvemos a hacer la invitación a que sea parte, te despedimos.